Sistema de comunicación 1, mi nombre es Limberpario. Tema de antenas jack y UDA. Previamente se debe conocer qué es una antena. Simplemente una antena es un medio en el cual se emite o se recibe una onda de radio. Una antena jack y UDA entonces vendría a ser básicamente un conjunto de dipolos rectilíneos, ¿no? En el cual está conformado por un reflector, por un alimentador y por los directores. En este caso el alimentador sería el dipolo, ¿no? Y sería la parte activa, ¿no? Ya que se alimenta. El reflector y los directores vendrían a ser la parte pasiva, ¿no? Y los directores pueden variar de acuerdo a la cantidad de ganancia que se quiere tener. Aplicaciones. La antena jack y UDA es utilizada como una antena de recepción de canales de televisión, ¿no? Una de las aplicaciones. Otro es como receptora de teléfonos móviles. Y otra aplicación puede utilizarse como radioenlace entre punto y punto, ¿no? En este caso con un emisor y un receptor, ¿no? Un ejemplo, bueno, nos indica, se desea construir una antena jack y UDA con sus tres elementos directores para que se trabaje a una frecuencia de 450 MHz. Nos pide determinar la ganancia en veces. Para el inciso A, se acudió a una tabla, ¿no? Analizando la tabla donde están los directores y la ganancia. En este caso se tiene tres elementos directores, por lo tanto directamente la ganancia es de 7 dB, ¿no? El inciso B, la impedancia característica para una antena jack y UDA utilizada en televisión. Bueno, la impedancia característica de esta antena es de 75 ohmios, ¿no? Inciso C, dibujar la antena con sus respectivas medidas en centímetros. Para esto se tiene que utilizar lo que es la frecuencia, ¿no? Que nos da como dato. Y como vemos aquí, con esa frecuencia se va a calcular la longitud de onda, que tenemos la velocidad de la luz entre la frecuencia, donde se tiene un valor de 66,67 centímetros. Con esta longitud de onda se va a calcular lo que es la longitud del dipolo, que es un medio de la longitud de onda, que vendría a ser 33,33 centímetros, la longitud de los directores, que vendría a ser 0,95 por la longitud del dipolo, y esto sería 31,67 centímetros, la longitud del reflector, que vendría a ser 1,05 por la longitud de onda, que vendría a ser la longitud del dipolo, perdón, que vendría a ser 34,99 centímetros. Luego tenemos cálculo de entre dipolo y director, y entre directores vendría a ser 0,10 por lambda y tendría un valor de 6,67 centímetros. Luego tenemos el cálculo de la longitud entre el reflector y el dipolo, que vendría a ser 0,5 lambda, reemplazando tendríamos 10 centímetros. Como podemos ver, aquí están los cálculos que se hizo, ¿no? Bueno, continuando con el tema, tenemos el sistema irradiante en SHF con reflector OSFET. Para esto se tiene dos elementos principales, que es un reflector paraboloide de forma oval, ¿no? Y un punto focal, ¿no? Que no está centrado, ¿no? Sino está desplazado, por eso se lo denomina OSFET. A diferencia del otro reflector que es de foco primario, este tiene un mayor rendimiento, ¿no? Ya que está ese desplazamiento le da un mayor rendimiento. Bueno, aquí podemos ver el patrón de irradiación de un reflector OSFET, ¿no? En el cual está desplazado a 75 milímetros, ¿no? Sobre el eje central. Las aplicaciones. La principal aplicación de este reflector es simplemente como receptora de señales satelitales, ¿no? Y la banda de frecuencia recomendada tenemos la banda Q y la banda K, que tienen su frecuencia ascendente respectiva en GHz, su frecuencia descendente y los problemas, ¿no? Ahora, ¿por qué no se puede trabajar en frecuencia K? Simplemente porque el diámetro del reflector OSFET es menor a 1.8, ¿no? Y la frecuencia C trabaja con un diámetro que es mucho más grande. Un ejemplo, nos pide calcular la ganancia en vez aprovechada de un reflector parabólico OSFET que recibe una señal satelital de 14,5 GHz, sabiendo que el diámetro del reflector parabólico es 0,9 metros. Para esto tenemos la fórmula de la frecuencia con la velocidad de la luz sobre lambda. Como tenemos el dato de la frecuencia, despejamos lambda o la longitud de onda y tenemos 0,0207 metros. Con esto calculamos con el diámetro que nos da, que es 0,9 metros, y la longitud de onda, que también está en metros, podemos calcular la ganancia en veces, ¿no?
en la cual reemplazando tenemos un valor de 9.328,55 veces, pero nos pide la ganancia en veces aprovechada, ¿no? En este caso, la ganancia en vez aprovechada de un reflector es de 70%. Aquí podemos reemplazar el 70% con este valor en valor numérico y tenemos un valor de 6.529,99 veces.